otra vez desde... Vamos, Bueno, que nos estamos desaturando. Hágale, mano. Hablemos, entonces, vamos a hablar acerca de los principios básicos. Ya les había mencionado, esta es una de las tablas más importantes. Y tenemos que tener en cuenta varios puntos. Uno, lo que es el coeficiente de separación. Otro, lo que es el peso molecular. Otro, la electroneutralidad de la molécula, el grosor de la membrana. Y adicional a eso, la estabilidad del flujo pues, que se está manteniendo. Todo esto va a impactar en cómo se hace el intercambio y la depuración de todas las sustancias que tenemos que estudiar aquí. Entonces, como primer punto, esperemos cómo borro esa cosa de arriba. No. ¿No fue? Listo. Como primer punto, el coeficiente de separación en los casos de la hemodiálisis para la albúmina vamos a tener que es básicamente en cero. Cuando tenemos ese dicho coeficiente de separación en cero, como lo vemos más adelante, no va a haber un paso adecuado de la albúmina, a comparación de un coeficiente cuando se hace plasmaféresis que llega a 1 y se va a ver un intercambio de albúmina. Eso es muy importante para entender más adelante por qué una sustancia se transmite y otras no. Vemos que para la hemodiálisis, para sustancias más pequeñas es muy eficiente, pero a medida que vamos aumentando de tamaño o el peso molecular, pues no van a ser capaces de atravesar dichas membranas. Perdón, Sí, Andrés, sí, tú dijiste, discúlpame, tú dijiste el coeficiente de separación es muy importante tener en cuenta que es con relación a la membrana de cada filtro utilizado, ¿no? sí. Entonces, para aclarar un poquito, porque vas a seguir más adelante con eso. Y es uno en las membranas de alto flujo de diálisis, es uno para las sustancias de pequeño peso molecular, como por ejemplo la urea y básicamente la urea. Y el amonio es casi 0,9, 0,7. Y es muy bajo para ese tipo de membranas, para la albúmina, por eso no pasan por hemodiálisis. Para otro tipo de membranas puede cambiar el coeficiente que se llama de cribado de separación dependiendo de la membrana del filtro que se utilice. Listo, dale. Correcto. Sí, para albúmina, pero en plasma, o sea, en plasmaféresis es de 1. Sí, Entonces, sí, por la porosidad de la hemodiálisis membrana, pasa básicamente toda. es 0. Listo. Tenemos entonces mecanismo de difusión por gradiente de concentración, listo, y por convección, por presión transmembrana, tener en cuenta pues que ninguno de estos dos las moléculas como la albúmina no va a atravesar a través de la membrana. Esto ya lo mencionamos. Y este es el coeficiente de separación que hablamos. Cuando es en 1 va a atravesar la molécula, cuando es 0 no la atraviesa, y esto varía en cada dispositivo y cada membrana que esté aplicándose esto. ¿Qué es absorción? Básicamente la membrana retiene dicha sustancia de forma libre y lo separa de la albúmina, como lo vemos en la imagen. Y la aféresis, pues hay un paso de esta albúmina completa y la albúmina va a estar unida pues a cualquiera de los metabolitos que vamos a mencionar más adelante. Entonces, ¿qué es la albúmina? Pues es una proteína globular, una estructura terciaria unidas por puentes disulfuro alrededor de 17 y vemos que esta tiene múltiples puntos de unión y hay que tener en cuenta pues varias cosas con esos puntos de unión. Primero, una de las preguntas que uno se hace es, ¿solo es amonio lo que nos estamos interrogando aquí? Que fue lo que hablamos pues en la charla pasada con el doctor Frank. Pues no, también tenemos una respuesta inflamatoria, el cual tiene que ser objetivo para tener una acción. Y no olvidemos pues otras sustancias como la bilirrubina conjugada, la protoporfirina, ácidos biliares y todas las sustancias proinflamatorias que ya hemos dicho. En la falla hepática aguda y en la aguda sobrecrónica va a haber también una falla multiorgánica y todo esto se va a sobreexpresar y lo vamos a ver más adelante. Entonces, parece una gráfica con todas las interleuquinas y quimiosinas que pueden estar interfiriendo ahí. No es para mirarla, simplemente la traje a colación. Y esto es para que se asusten. Vean la actividad que hay, todas las células que juegan un papel importante, las células de Kupffer, los monocitos y toda esta respuesta inflamatoria. Y todo esto nos puede dar patrones incluso de lesión y esto lo podemos ver con la histopatología. Es muy diferente cuando la causa es por acetaminofén, donde podemos tener una necrosis coagulativa, hepatocitos preservados y esteatosis, a una causa por una hepatitis B aguda con necrosis casi completa de los hepatocitos, otra causa como el síndrome de obstrucción sinusal venoclusiva, donde vamos a tener un colágeno azul con conectivo laxo y con compromiso a nivel central. Y otra de las causas es la fialuridina, que ya no se utiliza porque se documentó pues toxicidad, pues un medicamento que utilizaba para hepatitis B. Asimismo, como tenemos diferentes patrones
histológicos, asimismo en la respuesta de cada paciente, y esto es muy importante saber de por qué la mayoría de estudios pues no han mostrado mayor evidencia. ¿Listo? Este cuadro es, yo diría que es un cuadro de los más importantes. Vemos cómo hay una injuria donde la magnitud de la injuria es muy leve, logra tener una respuesta adaptativa como lo vemos arriba, a diferencia de abajo donde el daño es irreversible y falla toda la respuesta adaptativa. Vamos a culminar en un proceso de necroptosis, piroptosis y apoptosis en este tipo de células, y esto es lo que se va a representar. Piroptosis con la participación de inflamosomas no canónicos. Lo otro, pues, ya para la necroptosis, la participación de los necrosomas y la activación de las caspasas en la vía de la apoptosis. Este es uno de los estudios, pues diría que muy importantes de realizar en el 2017. Aquí evalúan cómo es la competencia inmunológica de células TCD4 y evalúan 40 pacientes con falla hepática aguda y falla hepática aguda sobrecrónica y les hacen seguimiento seriado, les hacen citometría de flujo y ¿qué encuentran ellos? Lo primero, encuentran que la proteína 4 asociada al linfocito T citotóxico se encontraba en aquellos pacientes que tenían falla hepática aguda. Y esto es muy importante porque este tiene una regulación negativa sobre la activación de los linfocitos tipo T. ¿Listo? Esto es muy importante también porque estos pacientes se infectan más. Aquellos pacientes que tenían mayores infecciones o que estaban infectados tenían mayor sobreexpresión de dicho supresor. Y esto es muy importante para diferenciar con un paciente que no tenga falla hepática aguda. Lo otro es que analizaron los subgrupos y encontraron unos ligandos que los vamos a denominar los SB7, que básicamente es CD80 y CD86, y les hicieron plasmaféresis en este estudio y vemos cómo disminuyen dichos ligandos y dichos biomarcadores como la proteína 4 asociada al linfocito T. Entonces, esto, digamos, ayuda a complementar la información que se tenía hasta ahora y podemos entender un poquito más por qué estos pacientes se infectan más. Ahora bien, vemos toda esa maraña de proinflamatorios. Estos son los mecanismos de fibrosis y citoquinas en la falla hepática aguda sobrecrónica. Y esto es muy importante tener en cuenta que en aquellos pacientes que tenían esto, habían cambios conformacionales incluso a nivel mitocondrial de los neutrófilos. Entonces ya por todas partes tenemos varios cambios importantes a tener en cuenta. Tenemos tres principales trastornos metabólicos energéticos en pacientes con falla hepática aguda sobrecrónica, como aumento del metabolismo catabólico sistémico, adicional a eso un metabolismo anabólico, aumento de la síntesis de ATP, ¿listo? Y de células inmunitarias, y lo otro es el compromiso de la respiración mitocondrial y la producción energética. Entonces, todo esto se traduce pues con lo que ya hemos hablado previamente, pero esto es parte de la fisiopatología de la falla hepática aguda sobrecrónica que no vamos a ampliar mucho aquí. ¿Qué han encontrado en la falla hepática aguda sobrecrónica? Aquí evaluaron una célula, un supresor con todo ese nombre largo. ¿Y qué encontraron? Pues estos pacientes hacen un estado de inmunoparálisis, lo que previamente llamaban CARS, ahora pues ya se está llamando como inmunoparálisis, y se contribuye a que estos pacientes, donde tenían mayores niveles de supresores, tenían más susceptibilidad a presentar infecciones y peores resultados. Entonces, esto puede ser incluso un biomarcador de mal pronóstico o de una función inmune adaptativa comprometida. Recordemos la función del antígeno leucocitario humano, y en estos pacientes estaba completamente suprimido, y esto juega un papel importante a la hora de la presentación de antígenos. ¿Listo? Vemos un paciente saludable acá, ¿listo? Y vemos un paciente donde se le alteró todo este equilibrio del antígeno leucocitario humano y la célula supresora que estamos evaluando ellos. ¿Qué encuentran? Sí, encuentran diferencias estadísticamente significativas comparado en ambos grupos que tenía la falla hepática aguda sobrecrónica. Entonces, para finalizar ya con la parte de los biomarcadores, pues se están estudiando y empleando esto pues en aquellos pacientes que tienen riesgo de hacer infección, y esto es muy importante. El balcón, un teatro burgués de Edouard Manet, uno de los principales ponentes para tener en cuenta. Ahora sí, vamos a hablar de dispositivos de soporte hepático, artificial, bioartificial.
Para los que no lo conocían, tenemos dos enfoques, el artificial y el bioartificial. El artificial va a utilizar básicamente todo lo que conocíamos de la terapia de reemplazo renal y se les van a añadir algunos cambios y lo que los dispositivos bioartificial donde toman células que pueden ser porcinas o análogas humanas para hacer una suplencia, digamos, del componente de síntesis y algunas funciones metabólicas. Lamentablemente los dispositivos bioartificiales no han tenido un impacto, no tuvieron una buena acogida, no hay buena evidencia de que pueda ayudar a reducir la mortalidad en este tipo de pacientes y actualmente no se encuentran disponibles en el mercado. ¿Con qué nos quedamos? Entonces con los dispositivos artificiales. Vamos a hablar entonces primero terapias de reemplazo renal. Ya dijimos cuáles eran los mecanismos por convección y por difusión. Empecemos hablando pues con la terapia de reemplazo renal continua, la hemofiltración de alto volumen y las membranas de cierre alto. Ahora bien, así es como funciona la hemofiltración. Tenemos una bomba tenemos una bomba que va a estar enviando sangre que proviene del paciente, va a pasar y por mecanismo, pues ya habíamos hablado de convección y difusión, vamos a tener lo que es un efluente y un dializado y una contraposición, o sea, un flujo que va en contrario al flujo sanguíneo y por medio de los mecanismos de difusión y convección vamos a tener la extracción de dichas sustancias. Luego esta sangre vuelve y retorna al paciente. Y esto es lo que tenemos para un circuito de una hemodiálisis venovenosa continua, donde ya vamos a tener un reemplazo de fluidos, ¿listo? Recordemos que estos sistemas requieren de anticoagulación, ya sea con heparina o con citrato, y pues hay que tener un riguroso seguimiento de esto. Aquí tenemos pues ya la combinación, ya tenemos la hemodiafiltración, o sea, ya tenemos todos los mecanismos completos y esto es lo que tenemos aquí incluidos. Esta es la máquina de PrismaFlex, el dispositivo de PrismaFlex y nos ayuda y lo vamos a tener casi en todas las diapositivas porque aquí podemos conectarlo al dispositivo Mars, aquí podemos hacer SPAT, la plasmaféresis, entre todas las diferentes soportes extracorpóreos que vamos a utilizar. Hay otros dispositivos, pero esta es como la más conocida. Entonces, también tenemos terapias SCUF, no vamos a hablar de eso, pues no es el objetivo de esta charla. Entonces, ¿cómo hacemos para quitar esto? Bueno, tenemos entonces para la terapia de reemplazo renal continuo, utiliza una membrana, ¿listo? ¿Cuánto va de peso molecular? ¿Hasta cuánto va a filtrar esta membrana? Hasta 60 kilodaltons. Va a permitir eliminar sustancias pequeñas y medianas. La albúmina, pues generalmente el tamaño del poro pues no permite que se excluya esta y nos permite a modular el impacto de citoquinas inflamatorias. También pues se va a ir por ende pues el amonio, que es mediador clave, como lo habíamos mencionado en la charla del doctor Frank, clave de la neurotoxicidad en este tipo de pacientes. Ahora sí, la hemofiltración de alto volumen, aquí está tapando el título. Aquí se va a caracterizar por unas tasas altas de fluentes y puede realizarse de manera continua e intermitente. ¿Hasta cuánto del fluente? De 50 a 70. Recordemos que este tipo de terapias que estamos hablando previamente se utiliza entre 25 y 30 y no pasamos de ahí. Aquí utilizamos pues un flujo continuo de tasas elevadas que pueden llegar incluso reportes hasta 90. ¿Listo? Tratamientos intermitentes se han realizado y podemos aquí tener mayor efectividad e incluso puede tener eliminación de albúmina y algunos metabolitos pues que se estén uniendo. Ampliamos un poquito más acercándonos a los 60 kilodaltons. La albúmina se encuentra alrededor de los 68 kilodaltons para tener en cuenta de peso molecular o de gramos por mol. Ahora bien, tenemos las membranas de un cierre elevado. Entonces, y esto depende el diámetro del poro, como lo vemos aquí a la derecha, el poro para una membrana de alto flujo de cierre elevado y pues comparemos cómo es la del plasmaféresis, mucho mayor, ¿listo? Y de acuerdo a esto, pues ya dijimos cómo la cantidad de moléculas que se pueden pasar y pues por eso la plasmaféresis se utiliza para remover grandes cantidades de moléculas grandes como la albúmina, ¿listo? ¿Qué es la membrana de alto corte? Entonces aquí nos van a ayudar a aumentar un poquito a moléculas intermedias y más citoquinas, ¿listo? Ya dijimos que va a mejorar esto, pero realmente nos puede generar también, para tener en cuenta, una pérdida de albúmina, tener esto. ¿Qué se ha tenido en cuenta? Que puede eliminar incluso interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa.
pero no hay mucha acogida, la evidencia es muy poco y adicional a eso, estas membranas son costosas. ¿Listo? Esta es una de las guías que revisamos previamente. Aquí nos dan una recomendación, digamos, contundente de aquella falla hepática aguda con encefalopatía grado 2 se va a manejar con terapia de reemplazo renal continuo. Eso ya nos había quedado claro, pero sí cabe mencionar que la calidad de la evidencia de esto es muy baja y es condicional. Y aquí ellos anotan, el Colegio Americano anota pues la evidencia insuficiente para la aplicación de plasmaféresis de alto volumen o de otros dispositivos de soporte hepático. Ahora bien, ¿en qué se basa esta información? Este es uno de los estudios, el estudio de SLAC. Aquí evalúan alrededor de 24 pacientes, utilizan volúmenes de filtración bajo, ya dijimos 35 cc, versus alto 90 cc por kilogramo hora en aquellos pacientes que tenían amoníaco por encima de 100 micromoles por litro o tenían alguna indicación renal. Esto es a medida que vamos aumentando la tasa de ultrafiltración, vamos aumentando el aclaramiento del amoníaco como lo vemos en esta gráfica. Y podemos utilizar incluso también, como tenemos la molécula de la urea, que es similar al amoníaco, incluso podemos hacer seguimiento de los niveles de amoníaco, que no lo vamos a estar midiendo todo el tiempo, de hecho no se miden, podríamos guiarnos con el uso de la urea, ¿listo? Para tener en cuenta porque tenemos un peso molecular similar, ¿listo? Alrededor de 18 kilodaltons. Ahora bien, que ellos encuentran pues que es clínicamente significativa, ¿listo? La mejoría de la hiperamonemia utilizando la hemofiltración venovenosa continua, pero tenemos otro estudio realizado en el 2018 donde evaluamos pues cómo es el efecto de los niveles séricos del amonio en un periodo de 3 días y la supervivencia en este tipo de pacientes. Aquí fueron 340 pacientes. ¿Qué encontraron ellos? Estadísticamente significativa. A los 3 días no hay ningún efecto sobre la supervivencia de este tipo de pacientes y los niveles de amonio con o sin terapia de reemplazo renal continuo. ¿Listo? Lo que sí vieron es que habían grandes diferencias para disminuir la sintomatología o el cuadro clínico de la encefalopatía grado 3, 4, y ellos respecto a causas neurológicas o que aumentó la mortalidad como el edema cerebral en estos pacientes, había mayor supervivencia en este tipo de pacientes, solamente de causas neurológicas. En el 2021, en el estudio de McDonald, este es un estudio en bispectivo, alrededor de 1.190 pacientes, pero la causa era solamente de causa de falla hepática aguda secundaria a acetaminofén. Utilizan dos periodos, aquí este periodo de 1998 a 2007 y el otro de 2008 a 2018, y evalúan estos parámetros. ¿Listo? Aquí pues no vamos a hablar mayor cosa, solamente para decir que la causa era principalmente secundaria acetaminofén y que muchos de estos pacientes hicieron hipertensión intracraniana y habían pues muchos de estos pacientes que fueron enlistados para un trasplante hepático. ¿Qué encontramos aquí? Menores tasas de hipertensión endocraniana y de edema cerebral en estos pacientes que se les aplicó la terapia de reemplazo renal continua, ¿listo? Y hay, digamos, dos periodos. Un periodo donde casi no se utilizaba la terapia de reemplazo renal continua y otro periodo donde se aumentó el uso de esto. Realmente, pues el estudio tampoco es que sea la mejor calidad para presentar los datos. Otro gráfico de Joaquín Sorolla, ¿listo? Un estallido social en ese entonces. Pasamos a las modalidades de absorción. El citosor no es el único que hay, pero es de los que más se ha estudiado poco. Y lo que es el DP+, ¿listo? Ahora bien, estos son los diferentes nombres comerciales de todas podríamos decir, las columnas de absorción. Aquí tenemos lo que es el citosol, otros que son producidos también por Jafron, que los vamos a ver ahorita en el DP+. ¿Y cómo funciona esto? Entonces, aquí arriba tenemos, pues, primero una permeación de la sangre por el espacio interarticular disponible de dicho cartucho, haga de cuenta que son puras bolitas. El segundo paso es una transferencia externa en un periodo de interfase y el tercer paso es transferencia interna o periodo de intrafase. Entonces, vemos cómo el flujo sanguíneo va atravesando en las diferentes fases y este pues lo va a hacer por mecanismo de convección y el otro por mecanismo de difusión. ¿Listo? Pero realmente todo esto es un proceso absortivo. ¿Listo? Va a retener todas las sustancias que tenemos ahí. ¿Cómo funciona esto? Tenemos
La sangre proviene, se dirige hacia la bomba, luego nos pasa a la columna del absortivo, pasa hacia el filtro del dializante y nuevamente le retorna la sangre al paciente. Estas membranas están hechas de microesferas de poliestireno. Tener en cuenta pues que son biocompatibles. ¿Cómo? Hacer los dos pasos por los dos filtros antes de la sangre. Sí. Sí, hace. Haga primero uno, vuelve y el otro vuelve. Ah, sí. Sino que esos están conectados de forma secuencial. Ajá, sí. O sea, venimos acá desde el punto acá, pasa el citosol y nuevamente, incluso pasa el dializante y regresa ya aquí al paciente. Incluso con el doctor González hablábamos de que a veces no lo hacen de esta forma, sino que colocan primero el dializante y posteriormente colocan el citosol. ¿Listo? O sea, Sí, Andrés, mira, la forma usual de conectarlo es como está en la gráfica. Entonces, viene la sangre del paciente, va a la bomba roller la envía hacia la membrana absortiva, el cytosol, que es una maravilla hoy día, y luego lo que queda remanente se pasa al dializador para hacer la parte de la difusión. Pero en algunas ocasiones se podía haber montado al revés, se sacaban las sustancias de bajo peso molecular y luego pasaba el remanente de la sangre al sistema absortivo. Lo que tenemos hoy es la terapia convencional que está mostrando Andrés allí. Aquí tenemos invitados a personas de GLS que también nos pueden hablar un poquito sobre el tema más adelante. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, esta tiene una área superficial más grande, elimina moléculas hasta 55 kilodaltons. Vamos a eliminar incluso niveles plasmáticos de la interleuquina 6, bilirrubina, amoníaco, ácidos biliares, PCR. Y es eficaz principalmente durante las primeras 12 horas. Lo otro es que maneja flujo sanguíneo entre 150 a 500 cc por minuto y mantiene sus efectos durante 24 horas. Este es el estudio que se hizo por OSCAI, realizado en el 2021. Este es el estudio más grande, 109 pacientes. Aquí evaluaron pues mortalidad. Realmente ellos lo que más demuestran aquí es la reducción de bilirrubina, que es lo que pues, toman dentro de los parámetros. Y pues como eventos adversos, tener en cuenta que la mayoría de estos presentaron trombocitopenia. Sí, redujeron más las bilirrubinas, pero digamos que el estudio, pues más que todo un análisis de 109 pacientes, tampoco es que el registro sea mayor. Aquí esto es un protocolo, el estudio, un ensayo clínico aleatorizado que está en proceso, el CITOEP. Aquí van a comparar, utilicemos terapia de reemplazo renal continuo más citosor. Segundo paso, utilizar terapia de reemplazo renal continuo sin citosor. Y tercer paso, ninguno de los dos, y comparar a ver cómo va y se va a evaluar supervivencia en este tipo de pacientes. Ahora pasemos al DP+, que es plasma perfusión después de separación de plasma. Utiliza dos tipos de resinas, una resina de intercambio aniónico y otra resina que es la macroporosa neutra. Listo, aquí tenemos esta columna absortiva de bilirrubina y en la otra un cartucho de hemoperfusión para tener en cuenta. Combina estos dos, con estos dos circuitos, lo que hacemos es hacer este proceso, donde la sangre se va a ir a través de la bomba, va a pasar primero por un separador de plasma. Aquí el plasma se dirige por medio de una bomba hacia la columna absortiva, posteriormente va a ir hacia el cartucho de hemoperfusión y finalmente regresa hacia el paciente. ¿Listo? Entonces permite también eliminar muchas de estas sustancias y tenemos que tener en cuenta pues que aquí nos está reemplazando la albúmina, entonces para esto tenemos que hacer seguimiento estrecho porque nos puede presentar mayores trastornos de coagulación o incluso procesos de hemorragia. ¿Qué se puede solucionar esto? Adicionarle una plasmaféresis secuencial después de que se haya hecho el proceso del DP+, que es lo que vamos a hablar más adelante. Aquí en el 2019, aquí ¿qué es lo que hacen? Comparan DP+ secuencial con una dosis media de plasmaféresis en pacientes con virus de hepatitis B y presentan falla hepática aguda sobre crónica. 131 pacientes diagnosticados aquí evalúan la actividad de protrombina y lo clasifican en temprana, intermedia y avanzada. ¿Y qué encuentran ellos? Básicamente le cambió solamente los niveles de bilirrubina y sí encuentra mayor supervivencia cuando aplicaba DP+ y plasmaféresis en este tipo de pacientes a 28 días, cuando la etapa estaba muy avanzada, cuando teníamos una actividad antitrombina pues elevada. ¿Listo? No diferencias en estadios más tempranos para tener en cuenta. Y el siguiente estudio es el estudio, otro protocolo de 2021,
que se va a aplicar, pero a una dosis de volumen bajo de plasmaféresis. Ahorita que lleguemos a plasmaféresis vamos a hablar de volúmenes, entonces no se me azaren. Dispositivos artificiales. Tenemos modalidades combinadas. Aquí vamos a hablar acerca del MARS, lo que es el SPAT y el Prometheus. Aquí empecemos con el SMART, que es un sistema de recirculación con absorbentes moleculares. Y lo que va a hacer dicho sistema es, va a permitir eliminar moléculas unidas a la albúmina y va a reducir concentraciones plasmáticas de todas las que hemos mencionado: bilirrubina, amoníaco, creatinina, urea, citoquinas, en el contexto de la falla hepática aguda. Facilita el paso de moléculas menores a 50 kilodaltons y va a extraer pues todas las toxinas unidas a la albúmina. Vemos que aquí está un monitor que se conecta al PrismaFlex que tenemos a un PrismaFlex y un monitor conectado donde se va a hacer todo el circuito y todo el montaje. Entonces, primero, tenemos dos circuitos, un circuito sanguíneo del paciente que se va a conectar dirigir hacia la membrana tipo MARS y luego pasa sobre un circuito albúmina y finalmente un circuito de movida filtración que sería una diálisis de bajo flujo que se estaría utilizando aquí. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues básicamente eliminar albúmina unida a alguna toxina y también va a remover con el dializado todas las toxinas que tenemos elevadas de lo que nos quede remanente. ¿Listo? Estos son dos estudios de costo-efectividad realizados en el 2010, donde comparan cuánto se nos va de plata utilizar el MARS versus el tratamiento convencional, y lo que encontramos, como vemos acá, casi que duplica los costos, ¿listo? De un tratamiento. 15.000 euros nos lo duplica casi a 35.000 euros en este tipo de pacientes. Pero sí encontraron pues que era costo efectivo porque sí encontraban un beneficio, pero en este tipo de pacientes. La verdad pues este tipo de artículos, el diseño no me pareció tan bueno y pues estaría para discutirse en otras ocasiones porque está muy controversial. Ellos sí afirman que puede ser el análisis de costo-utilidad, pues que sí sugiere su uso, sin embargo vamos a ver los estudios posteriores. Este es un ensayo clínico que se hizo en falla hepática aguda, 102 pacientes, 53 MARS, 49 convencional, evaluaron supervivencia a 6 meses y ¿qué encontraron? Cuando evaluaban dichos valores, aquí encontraron pues que aquellos pacientes que recibían terapia tipo MARS tenían mayor tasa de probabilidad acumulada de tener un trasplante hepático. Y cuando analizaron este tipo de subgrupos, encontraron que aquellos con una causa secundaria paracetamol tenían mayor probabilidad de recuperarse. Entonces ahí como que no había concordancia con esto. No encontraron ninguna diferencia a 6 meses para tener en cuenta cuando evaluaron pues la tasa de supervivencia comparado con el MARS. Este es el estudio RELIEF. Este estudio publicado en el 2013 evalúa pues también el MARS. Aquí encontraron 189 pacientes con falla hepática aguda sobre crónica versus terapia estándar. Programaron 10 sesiones alrededor de 6 a 8 horas cada sesión y las causas pues eran diversas. ¿Qué encontraron? Por intención a tratar y por protocolo no encontraron ninguna diferencia estadísticamente significativa. ¿Listo? Y ahora sí, respecto a los parámetros bioquímicos, pues tampoco es que haya tenido mayor impacto y no hay un beneficio demostrable con este estudio, pues para poder utilizar el MARS. Aquí en el año 2022 se utilizó el MARS en aquellos pacientes con falla hepática aguda. Aquí lo que hicieron fue hacer un análisis de propensión, evaluaron 104 pacientes, hicieron pues su emparejamiento con 416 controles y encontraron que aquellos pacientes que tenían una causa secundaria, acetaminofén, y utilizaron MARS, tenían pues mayor asociación con un mayor supervivencia, tiempo libre de trasplante a los 21 días. Y ellos encontraron además que aquellos que se metieron a soporte MARS tenían mayores cambios respecto a todos los parámetros bioquímicos, la mayoría, a diferencia que los que no tenían por una causa secundaria de acetaminofén. O sea, ¿a quién benefició más el MARS? A aquellos que la causa de su falla hepática era por acetaminofén. Entonces, dos conclusiones de este estudio. Se asoció con un aumento significativo de la supervivencia sin trasplante a los 21 días versus el tratamiento estándar. Y lo otro es que mejoró sí las variables hemodinámicas, bioquímicas en pacientes con falla hepática con
cuya causa era acetaminofén. ¿Listo? En este metaanálisis realizado en el 2019, se hizo en falla hepática aguda sobre crónica, evaluó la intensidad de la terapia. Entonces, evaluaron cómo era una baja intensidad, que era menos de 4 sesiones de MARS con tratamiento estándar, versus más de 4 sesiones de MARS. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron que aquellos pacientes que tenían una terapia de alta intensidad, como lo vemos en esta gráfica D, tenían mayor supervivencia a 30 días cuando tenían falla hepática aguda sobre crónica. ¿Listo? Y esto se tiene que determinar por ensayos clínicos a priori. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del SPAT. El SPAT es diálisis de albúmina de paso único. Lo que va a tomar es flujo sanguíneo a través de un filtro, va en contraposición el efluente pues, del dializado por albúmina y pues vamos a tener, pues, como lo vemos en la gráfica, mientras va el flujo sanguíneo por este lado, el efluente pues viene por este lado y asimismo se van a eliminar las toxinas pues por medio del albúmina. ¿Qué nos va a eliminar? Todas las toxinas unidas a la albúmina. Sin embargo, hay que tener ojo con esto porque puede hacer pérdidas significativas de albúmina y pues puede ser una de sus mayores desventajas. El otro es que cuánto de concentración ideal de albúmina no se sabe, no está estandarizado y la tasa de flujo tampoco está estandarizado, pero vamos a tener un beneficio de eliminar todas estas toxinas. Que respecto a los costos, es más barata que el MARS, listo, pero no es tan efectiva como el MARS para eliminar todas las toxinas, y esto lo vamos a ver con este estudio. Este es un estudio de no inferioridad. Aquí vamos a ver el enfoque en reducción de la bilirrubina, 69 ciclos de 32 pacientes. ¿Y qué encontraron ellos? Cuando utilizaban terapia MARS, no hubo estadísticamente significativa para interleuquina 8 y 6, pero sí para los diferentes biomarcadores. Asimismo ocurrió con el SPAT. Pero cuando analizamos, pues en bilirrubina fue igual, pero el resto de otros parámetros, pues no tuvo mayor efecto la terapia de SPAT, como sí lo tuvo la terapia, el uso del MARS sobre otros parámetros como los ácidos biliares, la capacidad de unión a la albúmina, entre otras cosas. O sea, aquí pues fue más efectivo el MARS que el SPAT, del que el SPAT. Aquí tenemos el Prometheus, separación y absorción de plasma fraccionado. ¿Cómo funciona esto? Entonces tenemos 3 circuitos, un circuito que integra el circuito sanguíneo, aquí hay un separador de albúmina y un circuito de absortivo donde vamos a tener 2 columnas. Una de las columnas pues va a ser incluso las que ya mencionamos de resina de macromoléculas y finalmente termina en un dializado de alto flujo, o sea, casi que combina las 3 formas de terapia extracorpóreo. Aquí vemos en este estudio 37 sesiones terapéuticas, miraron todas las citoquinas que querían evaluar y realizaron mediciones antes y después. Vemos aquí sí impactó para factor de necrosis tumoral, procalcitonina, PCR, alfa-fetoproteína, entre otras, pero no tuvo reducción significativa para interleuquina 6, 8 o 10. ¿Listo? Vemos todo el impacto que tenemos aquí, pero para lo que más se querían beneficiar ellos, que eran las citoquinas proinflamatorias, pues no tuvieron mayor impacto. Entonces sí, puede ser efectivo para algunos mediadores inflamatorios y puede pues afectar sus niveles séricos, pero no fue muy contundente. Otro estudio realizado en el 2012, aquí ya hablamos de falla hepática aguda sobre crónica, compararon el Prometheus versus la terapia médica estándar, alrededor de 11 sesiones, mínimo 4 horas cada uno durante 3 semanas, o sea, terapias prolongaditas, para mirar la supervivencia de 28 a 90 días, independientemente si este paciente iba a terminar en trasplante hepático. Ahora bien, sí, disminuye las concentraciones de bilirrubinas, pero no tiene cambios en otros parámetros bioquímicos como vemos aquí, y no hubo mayores eventos adversos para resaltar en este tipo de pacientes. Ninguna diferencia respecto a la supervivencia a 90 días. ¿Listo? Claude Monet, vamos a hablar ahora sí. Otras modalidades, empecemos con plasmaféresis y ya estamos finalizando prácticamente. Tenemos que la plasmaféresis lo que vamos a hacer es filtrar el plasma, ¿listo? Como lo vemos aquí, pasa por el plasmafiltro y adicional a eso, pues vamos a reponer el plasma que estamos eliminando. ¿Qué se repone? Plasma fresco congelado o plasma con albúmina para este tipo de pacientes y nuevamente regresa hacia el paciente.
Todas estas son las toxinas que podemos eliminar y qué es lo que se ha estudiado. Esto en falla hepática aguda con al menos encefalopatía hepática grado 2, compararon 90 pacientes con plasmaféresis versus 90 pacientes con terapia estándar. Aquí la plasmaféresis que se administró es de alto volumen y ahorita vamos a definir qué es de alto volumen. Aquí en el análisis secundario hicieron inmunofenotipo, entre otras cosas que voy a mencionar. Miren todas las etiologías, paracetamol, hepatitis tóxicas. Como vemos, la mayoría de todos los estudios que se han realizado agrupan todas las patologías y no, pues solamente han diferenciado en los estudios de no acetaminofén y causas por acetaminofén para tener en cuenta. Este es el análisis por intención a tratar. Sí encontraron diferencias respecto a la supervivencia de este tipo de pacientes con plasmaféresis de alto volumen. ¿Listo? Cuando vemos y analizamos aquellos pacientes que terminaron en trasplante hepático, hacerle plasmaféresis no tuvo ningún impacto, ¿listo? A comparación de aquellos pacientes que no fueron trasplantados. O sea, ¿en quién se beneficia más la plasmaféresis? Aquellos que tienen alguna contraindicación de un trasplante hepático. ¿Listo? Ahora bien, la segunda parte del estudio fue evaluar el efecto de la función de las células inmunes innatas circulantes. Aquí evaluaron si se lo daban tempranamente antes de 48 horas, después de 48 horas, y el grupo de control tomaron muestras 12 horas después de la plasmaféresis de alto volumen y evaluaron todo lo que vemos aquí. Inmunofenotipos, citometría de flujo, función de todas las celularidades, y ¿qué encontraron? Para que nos asusten, disminuyeron los niveles de ADN asociado a histonas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y todos estos marcadores proinflamatorios y antiinflamatorios, como lo vemos en los diferentes estudios. Ahora bien, ellos querían evaluar, bueno, y cómo funcionan aquellos pacientes que tienen edema cerebral. Aquí evaluaron lo que era la plasmaféresis con un volumen estándar y lo compararon pues con el tratamiento médico estándar. ¿Qué es un volumen estándar? 1.5 a 2.0 volúmenes plasmáticos y lo vamos a ver más adelante. Y lo que decimos de volúmenes, volumen alto es cuando tenemos más de 2 veces el cambio de la volemia en este tipo de pacientes. ¿Listo? De 2 volúmenes, perdón, de plasma. Las diferentes etiologías que manejaron, principalmente las causas eran de origen viral y utilizaron un volumen plasmático reemplazado alrededor de 5 litros, para tener en cuenta. Midieron la vaina del nervio óptico, vieron que no hubo mayor cambio en este tipo de pacientes antes o después de que se les hizo plasmaféresis y sí, encontraron mejoría de supervivencia comparado con el manejo estándar cuando utilizaban volúmenes estándar en este tipo de pacientes con edema cerebral. ¿Listo? Esta es una gráfica que hace ese mismo artículo y mira cómo influye la plasmaféresis. Mejoraron el aclaramiento del lactato, el CIRS, los niveles de amoníaco, la reducción del SOFA y no encontraron muertes relacionadas al tratamiento. ¿Qué escenarios tenemos? Entonces tenemos un escenario donde no se resuelve su proceso de CIRS y termina en muerte, infecciones, entre otras complicaciones. Otro proceso donde se resuelve de forma espontánea, principalmente con las causas secundarias acetaminofén, y aquellos pacientes que no responden y terminan en trasplante hepático. ¿Listo? Ahora bien, en este estudio del 2021 evalúan la experiencia inicial. Este es un estudio coreano, alrededor de 32 pacientes y que encuentran ellos. Antes de implementar el programa de plasmaféresis de alto volumen, no encontraron mayor impacto. Una vez implementado el programa de plasmaféresis de alto volumen, sí encontraron mayor supervivencia en este tipo de pacientes. ¿Qué encontraron ellos adicional a esto? Pues 3 de los pacientes incluso recuperaron de forma espontánea, pero estamos hablando de una experiencia de 16 pacientes. ¿Listo? ¿Qué nos dice las diferentes guías? La guía europea para falla hepática aguda del 2017 nos dice que básicamente utilice plasmaféresis en ensayos controlados, ensayos clínicos en este tipo de pacientes, tanto para mejorar tiempo de supervivencia de trasplante y que puede haber un intercambio, pues no recomiendan utilizarse en aquellos pacientes que tienen, que no van a ser llevados a trasplante, que podría tener un beneficio, pues como lo hemos visto en los diferentes estudios.
¿Qué nos dice la guía 2023 para falla hepática aguda sobre crónica? Y encontramos que no recomiendan el uso de este tipo de dispositivos, que sí podría beneficiarse la diálisis con albúmina en este tipo de pacientes. Estamos hablando de falla hepática aguda sobre crónica, diferente a la anterior que era falla hepática aguda. Y en el 2023, en el noveno comité del grupo de aféresis de la Sociedad Americana, sí hacen unas recomendaciones contundentes. Recomendación 1A, listo, con categoría 1 para falla hepática aguda, donde recomiendan la plasmaféresis de alto volumen basado en los dos estudios que mostramos previamente. Entonces ya dijimos, se intercambian más de 2 volúmenes de plasma en una sola sesión. Esto es a lo que nos referimos de alto volumen, ¿listo? Ellos recomiendan para de alto volumen tener un objetivo de 8 a 12 litros, ¿listo? La frecuencia diaria, ¿hasta cuándo? Hasta que mejore. Y para el cálculo, pues aquí es un ejercicio en horas de tiempo, pues que ya es la una. No vamos a demorarnos mucho en esto. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el volumen sanguíneo total, ya sea por fórmula de Kaplan o de Kellum. Lo siguiente es calcular el volumen plasmático total, perdón, a tratar, y utilizamos multiplicando pues a partir de esta fórmula y lo multiplicamos finalmente con los recambios que vamos a hacer. Este es un ejercicio de un paciente de 70 kilos, hematocrito de 30%. Aquí vemos pues una vez hemos hecho los cálculos ya sea por Kaplan o por kilo, ¿cuánto nos da? 3.430 para un tratamiento estándar. Lo multiplicamos por 1.5 y nos da para 5.000. Pero lo que proponen es utilizar volumen alto. Entonces, para el volumen alto, que es un objetivo de 8 a 12 litros, se recomienda pues 2.5 que nos da para 8.5 o incluso por 3 que nos da para 10 litros de hacer el recambio. Y eso es lo que nos recomiendan como 1A, la guía de aféresis. Ahora bien, esta revisión sistemática evaluó alrededor de 260 estudios, 9 estudios para falla hepática aguda sobre crónica y compararon pues versus el tratamiento estándar. ¿Qué encontraron ellos? Sí, a favor de la plasmaféresis en este tipo de pacientes de falla hepática aguda sobre crónica. Sin embargo, la calidad del diseño del estudio pues no es la mejor. ¿Listo? Hicieron su forest plot, pero ellos mismos mencionan que lo hicieron solamente pues a conveniencia. Otro estudio que hacen un network metaanálisis, aquí evalúan ya para hablar de todas las terapias, Mars, Prometheus, plasmaféresis, entre otras terapias, y se hacen una revisión sistemática y evalúan cómo es la supervivencia. Aquí evalúan el SUCRA, que es ver prácticamente cómo es en el ranking, en el network metaanálisis, y encuentran pues que el plasmaféresis está por encima de todas las terapias que se han utilizado hasta ahora y de todo lo que hemos hablado. Entonces, al parecer, supervivencia a 3 meses le fue mucho mejor a plasmaféresis que utilizar cualquier otro dispositivo. Este es un estudio, este es el estudio Apache, que básicamente es utilizar el intercambio plasmático con albúmina al 5%, pero en paciente con falla hepática aguda sobre crónica, apenas está iniciando el estudio, esperemos a ver qué resultados nos aporta. Y este gráfico de Rodin, La Puerta del Infierno, 37 años para hacer este cuadro y así mismo va el soporte extracorpóreo. Indicaciones y algoritmos. Entonces, dentro de las indicaciones, múltiples indicaciones, listo, no vamos a enfocarnos mucho en esto, pero ¿qué nos dice el consenso del 2023 donde nos hacen aplicaciones clínicas de dispositivos? Primero, fallos hepáticos en etapas pretempranas y medias, ¿listo? Pacientes en espera de trasplante hepático, enfermedades hepáticas graves y otras enfermedades graves incluyen sepsis, intoxicaciones agudas o PTT, miastenia, entre otras cosas. Y esto digamos, recomendación de expertos sin evidencia. ¿Listo? Contraindicaciones, pacientes que estén coagulopáticos con sangrado activo, alergias severas, ¿listo? Inestabilidad hemodinámica, etapa no estable de infarto cerebral o cardíaco, esto es lo que anota la recomendación de experto, no hay evidencia para esto, recomendación de experto. ¿Qué algoritmo? Y lo dejo aquí interrogado, pues porque si no tenemos una evidencia contundente, pues no podemos guiarnos con un algoritmo. Este es un artículo que propuso su algoritmo que básicamente podemos utilizar como puente para un trasplante hepático, ya sea para una falla hepática aguda o para una falla hepática aguda sobre crónica en los estadios más avanzados. ¿Listo? Y otro algoritmo. Entonces tenemos un resumen de todos los dispositivos que tenemos acá. Y aquí pues vemos comparado
si estos soportes realmente están haciendo algo. Aquí hicieron este análisis, un metaanálisis de 1.796 pacientes, y ¿qué encontraron? Diferencias sobre mortalidad, sí encontraron diferencias utilizar este dispositivo, diferencias sobre la encefalopatía hepática, no encontraron diferencias con marcadores de inestabilidad, tampoco para sangrado, tampoco para trombocitopenia y tampoco para otras líneas de infección. ¿Qué otra cosa? Pues la mayoría de estos estudios tienen una evidencia muy limitada, tienen riesgo de sesgo, otro riesgo de publicación, principalmente los de las casas comerciales, y se necesita más ensayos clínicos, principalmente pues, en este tipo de pacientes. Ahora, directrices futuras, ya el último tópico, ¿qué es el DIA-Life? Entonces, aquí interrogamos, ¿es el futuro? Aquí, ¿qué está incorporando? Una máquina de diálisis renal utilizando un sistema de filtración dual conectado en serie, y lo que va a permitir es un primer filtro, una membrana que va a hacer una ultrafiltración de albúmina y citoquinas, y el segundo filtro, pues todos los marcadores como de DAMS y PAMS. ¿Qué es lo que tenemos acá? Pues para resumirle esta maraña, es muy similar al Prometheus, sin embargo, la diferencia es que aquí sí vamos a estar reemplazando la albúmina que se está eliminando. ¿Listo? ¿Qué estudio tenemos? Este estudio, pues 32 pacientes por una falla hepática aguda sobre crónica, evaluaron hasta el día 10, y ¿qué encontraron? Encontraron pues sí varias diferencias en este tipo de los scores de severidad, score renal y score cerebral, sí hubo diferencias para mejoría. Lo otro, para la score de coagulación, sí hubo diferencias con el DIA-Life. Y aquí evalúan pues respecto a los eventos y la mejoría del CLIF score, estamos hablando de falla hepática aguda sobre crónica, sí tuvo mejoría de acuerdo al grado de severidad de este tipo de pacientes. Lo otro es el tiempo en que se resolvía su descompensación fue más rápido que en aquellos pacientes que no se utilizó eso. Entonces, parece ser seguro, tiene un impacto positivo. Este estudio no fue para evaluar supervivencia, solamente fue para impactar y ver cómo mejoraba los scores en la falla hepática aguda sobre crónica. Y ya para finalizar, concluimos. Podrían tener un gran potencial los dispositivos en falla hepática aguda como puente para terapia para trasplante hepático. Lo otro es que en aquellos pacientes, cuando esté contraindicado este tipo de dispositivos, sí se puede aplicar. Y lo otro es que, ¿por qué hemos tenido tanta heterogeneidad? Es porque tanto para falla hepática aguda como falla hepática aguda sobre crónica, los criterios uniformes han ido cambiando a medida del tiempo. Por eso se necesitan nuevos estudios, más estudios con mayor número de pacientes. Y lo otro es que debería existir un dispositivo que nos aporte función del hígado, síntesis, excreción, metabolismo, pero no existe. El uso de estos dispositivos en pacientes con falla hepática aguda y crónico mejora mortalidad en encefalopatía hepática, aparentemente sí. Y se necesitan, pues, para confirmar toda esta maraña de lo que estamos hablando, más estudios como en todo medicina. Así que, muchas gracias. Y este es el código QR para que tengan la charla y la bibliografía. Bueno, mis felicitaciones a Fabricio. No sé. Yo, Jairo. ¿Qué hubo, Fabri? Bueno, me metí Pues, primero que vos, qué pena. sí, no te preocupes. Primero, Bueno, espérate que dale. creo que Álvaro va a hacer una preguntita. Una pregunta. Profe, le van a hacer una pregunta. Cuando se hace... ¿Estás oyendo? No es que no se oye, venga para acá. Se puede llevar el coso. Alvarito, es que esa presbifonía, esa presbifonía, Alvarito. Aquí está Alvarito. Es que me llama mucho la atención lo siguiente, cuando vamos a hacer plasmaféresis de volúmenes 2, 3 Tan grandes, ¿no? Tan grandes, dos cosas me preocupan. Primero, ¿qué líquido de plasmaféresis vamos a usar? ¿Qué proporción de albúmina vamos a utilizar? La congestión pulmonar, si tener resultados de manejo de falla cardíaca asociada, y si tener resultados o los resultados permiten que la coagulopatía no sea tal que todos los días puedas hacer un procedimiento de plasmaféresis hasta que el paciente se recupere. Esa era la pregunta. Bueno, Álvaro, excelente pregunta, muy buena pregunta con respecto a la plasmaféresis. Bueno, nosotros tenemos dos maneras de hacer plasmaféresis, pero para este caso en particular estamos haciendo plasmaféresis con filtros de un solo paso, es decir, que el recambio
que se tiene que hacer de albúmina es un recambio 1 a 1 en albúmina al 4% por cada sesión. Es decir, que si yo voy a recambiar 5.000 centímetros cúbicos de plasma en un paciente que tenga más o menos 3.000 y algo de volumen plasmático total a tratar y voy a hacer 1.5, pues debo reponer la misma cantidad en albúmina al 4%. En estos de alto volumen no se utiliza albúmina al 3%, se utiliza albúmina al 4% o al 5% para el reemplazo 1 a 1, en primer lugar. Como el reemplazo no se hace con plasma fresco congelado, sino con albúmina específicamente, lo que tú mencionas es muy claro que puede haber trastornos de la coagulación. Trastornos de la coagulación que hay que estarlos revisando y nosotros usualmente pedimos fibrinógeno. Si el fibrinógeno está por debajo de 100, entonces se reemplaza con crioprecipitado para mejorar el tema de la coagulación. Sí es una complicación inherente a las plasmaféresis de alto volumen. Con respecto a la infusión de volumen, Jairo, yo, y para complementar, y ese día que está por debajo de 100 no se hace entonces. ese día que está por debajo de 100 se repone el crío y se espera. Y se Se espera. O repone sea, no se hace. y se espera. No se hace. Pues es preferible no hacerla, ¿no? O sea, nosotros no tenemos Claro. un protocolo específico Sí, para eso porque nosotros estamos aquí en el protocolo de aquí del HV está que por debajo de 150 ese día es lo único que suspendería la plasmaféresis. Lo que pasa es que a veces Sí, aquí hay otras lo que pasa es razones. que allá hacen plasmaféresis Que comienzan a hacerse interdiaria, ese es el problema, ¿no? No, y creo que allá la están haciendo con máquinas de centrífuga, no con, no estoy seguro. Exactamente, no tenemos la De prisma. membrana. No. Nosotros entonces, por debajo de 100, sí, reponemos el crioprecipitado y esperamos. Ese es un punto importante, aunque digamos, bueno, con respecto a la sobrecarga de volumen, pues hay que tenerle cuidado, pero como estamos recambiando a uno lo que estamos eliminando en el efluente, la probabilidad de sobrecarga de volumen es baja. Los pacientes con falla cardíaca sí son pacientes que requieren mucho más cuidado y mucha más atención y son pacientes muy retadores porque pueden hacer edema pulmonar y requerir otro tipo de soportes. Eso con respecto a ese tema. Nosotros, digamos, en el hospital de UGA tuvimos experiencia, creo que todavía estaba Álvaro y estabas tú, vimos una paciente intoxicada con paracetamol que rápidamente desarrolló una elevación de transaminasas muy rápido y ella la pusimos en albúmina de un solo paso. Ella se le hizo, ¿por qué albúmina de un solo paso? Pues porque albúmina de un solo paso es muy práctico y muy sencillo de montar. Lo que hacemos es un circuito con una máquina de terapia de reemplazo renal continuo en donde el dializante que va a pasar y que se va a poner en contacto con la sangre del paciente que pasa por la membrana permeable es un dializante con albúmina, también al 4%, y entonces lo que hace es que las moléculas que se fijan a la albúmina llegan a la albúmina nueva y son retiradas por el líquido del dializante, las moléculas que se fijan a la albúmina. Eso es lo que nosotros estamos haciendo acá, aunque ya tenemos en Buga también la posibilidad de tener una membrana absortiva como el CytoSorb, que es una membrana maravillosa, incluso está ya en muchos protocolos en Europa para no solamente para este tipo de patologías, sino para rabdomiolisis, pancreatitis, trauma, sepsis, etcétera. Ahorita en otro hospital le estamos esperando a ver si nos lo envían. Tenemos un paciente con una pancreatitis aguda con una hipertrigliceridemia brutal de 2000 y pico y está con respuesta inflamatoria que le cabría perfectamente hacerle aféresis a ese paciente, pero eso es otro tema de lípidos y tenemos cómo hacerlo también. Nosotros no hacemos DP más ni hacemos MARS. Otra cuña es que el sistema MARS ya desaparece este año, ya no se va a volver a producir el sistema MARS. Y en general lo que mostró Andrés es muy importante. Pasamos por un filtro absortivo, hacemos la separación de albúmina y esa albúmina se pasa en los circuitos como el MARS o Prometheus, se pasa a filtros absortivos y luego se pasa a unos filtros de diálisis y regresa al paciente. Esto nos permite eliminar sustancias de alto peso molecular y de bajo peso molecular. No sé cómo sería el tema en cuanto, habría que preguntarle a los hepatólogos el pronóstico. La falla hepática aguda puede tener un buen pronóstico si se usa tempranamente este tipo de dispositivos y también dependiendo del grado de necrosis hepática que exista. Entonces no sé cuál sería en este momento la validez y la utilidad de la biopsia hepática para determinar pronóstico. Podría ser una cuestión. Y si el paciente se va a trasplantar, es un paciente joven que hace una falla hepática aguda, yo creo que definitivamente sí hay que brindarle esta posibilidad
teniendo en cuenta que solamente vamos a detoxificar el paciente y no vamos a hacer las funciones metabólicas que hace el hepatocito, ni en la síntesis de sustancias, ni en la producción de glucagón, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que las terapias son todavía parciales. Mejores resultados han mostrado los filtros que tienen absorción, DIPIMAS y la plasmaféresis de alto flujo, pues porque la plasmaféresis de alto flujo lo que estamos sacando es todo lo que está ligado a albúmina y todas las sustancias inflamatorias que están en el plasma y estamos reponiendo con albúmina. No hacemos, por el volumen y por la respuesta inflamatoria, no hacemos con plasma fresco congelado porque es técnicamente muy difícil y muy complicado hacerlo, y obtener grandes volúmenes de plasma fresco congelado pues también es complicado. Entonces se hace la reposición albúmina al 4%. Listo. Bueno, Jairo. No sé si hay otra pregunta. Jairo y el doctor Mellizo, excelente revisión, una puesta al día. Gracias por ser nuestro profesor de nefrología crítica y tenernos al día en todo, ¿no? No sé. Fabricio, por favor, no me hace eso, me hace sonrojar. Y viendo esta charla tan excelente del doctor Mellizo, se da cuenta uno que están saliendo con lo último en conocimiento de las terapias extracorpóreas, que definitivamente, y lo vemos nosotros, tú y yo que coordinamos la parte ahí de nefrología crítica en el San José, se quedaron en cuidado intensivo y es una opción definitivamente temprana para el soporte en muchas patologías de manejo crítico como disfunción hepática, falla renal y tóxicos, ¿no? Que es otro tema. Tóxicos, claro. Al principio veíamos a los toxicólogos un poco reacios a eso. Aquí tenemos un gran toxicólogo, el doctor Mauri. Hace 1 año y medio tuvimos inicialmente una aproximación. No estaba muy convencido y nos vino a dar una charla hace 4 meses y ya estamos. Ya lo ingresó. Ya podemos para Quad. La mayor experiencia la tiene en San José de Popayán. En San José de Popayán, esa experiencia es grandísima. Eso no lo tiene nadie. Esperemos que lo podamos, por lo menos. Sí, podemos hacerlo. O sea, nosotros tenemos. Allá en San José y aquí en el HV. Es que es que la parte comercial, digamos, creo que hay que reforzarla para que nosotros seamos centro de referencia, porque estas terapias son terapias de cuidado intensivo. Entonces, no se necesita, o sea, son terapias extracorpóreas que deben ser del intensivista, del nefrólogo, y debemos trabajar de manera unida para hacer estas unidades de terapias extracorpóreas. Inclusive ya no solamente se hacen en la unidad de cuidado intensivo, sino que como unidad de terapia extracorpórea se montan y salen a la calle a hacerlas. Esa experiencia bonita la tiene la Fundación Cardioinfantil. Ellos hacen muchísimas aféresis, muchísimas y otras terapias extracorpóreas. Allá está una persona que ustedes en intensivo conocen muy bien y Fabricio la conoció cuando fuimos a ver el doctor Rojo, que es Alejandra Molano. Con una gran experiencia, ella es alumna prácticamente del doctor Ronco, y ellos ya hacen, por ejemplo, aféresis en casa para pacientes con dislipidemia, esos que tienen que hacerse una aféresis cada 8 días, llevan las máquinas a la casa y se la hacen en casa al paciente con su dispositivo. Nosotros también tenemos ya cómo hacer SCUF, tenemos cómo hacer ultrafiltración, por vía periférica para pacientes con falla cardíaca, y todo lo de terapias extracorpóreas prácticamente se puede hacer ya los dispositivos. Y hay que ponerle mucho cuidado porque por lo menos ahora el filtro que más nos está brindando versatilidad y con una gran utilidad es el filtro Cytos. No es porque tenga ningún interés, no tengo ningún interés comercial. De hecho, no me pagan por eso, pero es un filtro que es bien interesante. Nosotros en Buga podemos hacer entonces resultados. Cytos podemos tener albúmina de un solo paso, podemos hacer plasmaféresis de volumen convencional y de alto volumen, podemos hacer, sí, prácticamente todo lo que está haciendo. Estoy pendiente de montar una charlita para monitoreo de la terapia de reemplazo renal continuo y de la plasmaféresis. Esa, apenas la tenga, les aviso. Listo, Jairo. ¿Preguntas de aquí del auditorio? René, ¿un comentario? Es que no te veo, estás recostado. Bueno. Aquí también tenemos estudiantes de pregrado. Importante que vean otras alternativas modernas de terapéutica en todo este tipo de pacientes, ¿no? En falla renal, disfunción hepática, tóxicos. ¿Ah? Eso es lo último en manejo de estos pacientes. Para que vean que va un punto más allá, que a veces por temas administrativos uno ve que los pacientes van quedando y no hay otras opciones. Opciones cada vez hay más. Y el doctor Mellizo y el doctor Jairo
las acaba de exponer de una manera, yo diría que excelente, a la luz No, de la el crédito 100% es para el doctor Mellizo, Sí, el Fabricio. doctor Ministro, como siempre, muy acucioso en sus charlas y muy bien. No para el ginecólogo, ¿no? No, mentira, no, eso es un bullying a ellos. Uy, profe, la escucharon dos. Uy, aquí, Yo sé que allí hay varios, es por molestarlo, ¿no? no. Y Cleves lo miró mal, profe. Ay, Cleves me va a escribir, yo sé que me va a escribir, pero tranquilo. no sé si alguien del auditorio virtual quiere hacer algún comentario. No me ponga el desorden, Álvaro. No me ponga el desorden, Álvaro, que me paró. Como siempre, Alvarito, tan desordenado. Alvarito, no has aprendido, ¿no? Antes de los debates. ¿No? ¿Qué le pasó a Alvarito que era tan juicioso, no? Siempre era Puso el desorden acá, Alvarito, y lo siguió el profesor Cano. Y luego pues, Frank. muchacho. Frank. No, bueno, Frank sí, pues, debe haber sido el primero que se paró. El doctor Vanega sí está re juicioso. Está más raro. La doctora Como Carolina, está ¿cómo anda? entrado, o sea, que está ahí atornillado. Por ahí los No veo sé, a todos. en el auditorio, no sé, los compañeros de GLS, si tengan algún comentario. No, ellos creo que salieron porque estaban tomando un vuelo, justo cuando terminó. Bueno. Sí. Bueno, listo. Mírate a ver si de pronto alguna pregunta o algo ya para acabar. Espero Tico Álvaro, no se estrese. Ya se pone chocho, man. Está chocho. Está chocho, sí. No, pero como que no hay, ¿no? No. No. Ojalá ahí. ¿No? Espérate, yo, bueno, pues sí. Allá. Mirámoslo acá. No se ve la presentación. Es que nos está viendo. Aquí, chat. No hay. No hay preguntas. 7, no se ve la presentación, es viejo, no se ve la presentación. Ahora sí, muchísimas gracias. Hernando García, fue brillante la presentación. Hernando García, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, muchachos. Que las actividades que almuercen cuidado sabroso. intensivo y anestesia. Bueno, Gracias, muchas profe. gracias.